Roma respira en silencio antes del amanecer. Las antorchas aún arden en los pasillos de piedra y el aire huele a pergamino, cera y destino. En una habitación austera, lejos del ruido del Senado y del clamor de los soldados, un hombre inclina la cabeza sobre una mesa de madera. Sus manos están cansadas, sus ojos también, pero su mente está en calma. Ese hombre es Marco Aurelio. No hay corona sobre su cabeza, no hay aplausos, no hay público, solo tinta, pensamientos y disciplina. Afuera, el imperio más grande del mundo tiembla entre guerras, pestes y traiciones. Adentro, él escribe como si fuera un simple soldado entrenando su espíritu antes de la batalla. Porque entiende algo que casi nadie entiende. Gobernar el mundo no sirve de nada si no puedes gobernarte a ti mismo. Mientras él sostiene el peso de Roma sin quebrarse por dentro, tú en otra era, en otra vida, sientes que te rompes por correos, pendientes y ruido mental. No luchas contra bárbaros ni invasiones. Pero aún así, llegas al final del día como si hubieras sobrevivido a una guerra invisible. Y aquí nace la pregunta que separa a los exhaustos de los invencibles. No es por qué estás cansado. La pregunta real es ¿qué está drenando tu energía sin que lo notes? Porque el agotamiento moderno rara vez viene del esfuerzo, viene del conflicto interno, no del trabajo, sino del pensamiento que lo acompaña. No de lo que haces, sino de la batalla silenciosa que libras mientras lo haces. Marco Aurelio lo sabía, por eso escribía antes del amanecer, no para motivarse, sino para recordarse quién debía ser antes de que el mundo intentara decirle quién era. Y tal vez, solo tal vez, el secreto que sostenía a un emperador en pie es el mismo que hoy podría devolverte la fuerza que sientes perdida. Parte 1. Reencuadre estoico del cansancio. Este video no es sobre dormir más. Tampoco es sobre comprar una agenda nueva, descargar otra app de productividad, ni aprender un sistema milagroso de organización. Todo eso puede ayudar, pero no toca la raíz. Porque la verdad incómoda es otra. La mayoría de las personas no se agotan por lo que hacen, se agotan por lo que piensan mientras lo hacen. El cansancio físico es honesto. El mental, en cambio, es traicionero. No se siente como ruido. Se siente como responsabilidad, no se siente como sabotaje, se siente como exigencia. Y por eso casi nadie lo cuestiona. Los estoicos enseñaban que la mente puede ser refugio o tormenta, según quien esté al mando. Cuando vives reaccionando a todo, mensajes, expectativas, opiniones, comparaciones, urgencias ajenas, tu energía no se gasta, se fuga. Es como intentar llenar un recipiente con grietas invisibles. Trabajas, produces, avanzas, pero siempre sientes que algo te vacía por dentro. La enseñanza central es simple, pero exige valentía. No te cansa la vida, te cansa la interpretación constante de la vida. Cada pensamiento innecesario es un gasto. Cada juicio automático es una fuga. Cada diálogo interno negativo es una deuda energética que pagas con atención, enfoque y paz. El problema es que la mayoría jamás examina ese diálogo. Lo aceptan como si fuera su voz real, cuando en realidad es solo ruido aprendido. Y ese ruido no descansa nunca. Critica cuando trabajas, duda cuando avanzas, compara cuando logras y exige incluso cuando ya diste lo mejor. Por eso, el estoicismo no empieza con hábitos externos, empieza con gobierno interno. Antes de ordenar tu agenda, ordenas tu mente. Antes de optimizar tu tiempo, corriges tu percepción. Antes de buscar más energía, cierras las fugas invisibles que la están drenando. Entender esto cambia todo. No necesitas más fuerza, necesitas menos fricción interior. Y cuando reduces esa fricción, algo sorprendente ocurre. No te vuelves más motivado, te vuelves más ligero, porque la energía que creías perdida, en realidad, estaba atrapada dentro de ti, esperando silencio para volver a moverse.
Parte 2. La promesa triple. Lo que descubrirás hoy. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti sospecha que el cansancio que cargas no se resuelve con descanso superficial, porque lo has intentado. Has dormido más horas, has pospuesto tareas, has buscado distracciones, y aún así la fatiga regresa. Eso ocurre porque no estás lidiando con falta de energía, sino con una mala administración interior de ella. Por eso, lo que viene ahora no es motivación pasajera, es estructura mental. En los próximos minutos vas a descubrir 3 verdades que pueden cambiar la forma en que experimentas tu vida diaria. Primero, entenderás por qué tu cansancio muchas veces no proviene del esfuerzo físico ni de la carga real de tareas, sino de la resistencia psicológica con la que las enfrentas. No es lo que haces lo que te pesa, es la fricción interna con la que lo haces. 2 personas pueden vivir el mismo día, realizar las mismas acciones y terminar con niveles de agotamiento opuestos. La diferencia no está en la agenda, está en la mente. Segundo, aprenderás el método estoico para recuperar energía sin trucos modernos ni fórmulas mágicas. Un método antiguo, probado por mentes entrenadas para soportar presión real. Dominar 3 dominios invisibles que gobiernan tu vida completa, tus juicios, tus deseos y tu atención. Si esos 3 se desordenan, te drenas. Si se alinean, te fortaleces incluso en días difíciles. Y tercero, verás cómo aplicar todo esto hoy mismo, sin retirarte del mundo ni convertirte en monje. No necesitas aislarte ni escapar de tus responsabilidades. El estoicismo auténtico no huye de la vida, la enfrenta con claridad. Aprenderás cómo usar estos principios en tu trabajo, en tus relaciones y en tu rutina diaria, justo donde ahora mismo sientes presión. Porque el verdadero poder de esta filosofía no está en entenderla, está en usarla. Y cuando empieces a usarla, notarás algo que pocos experimentan. El cansancio deja de ser tu enemigo y se convierte en tu maestro. Parte 3. El hombre que funcionaba, pero no vivía. Lucio tiene 28 años y, visto desde afuera, parece ir ganando la vida. Tiene trabajo estable, responsabilidades claras, metas escritas y alarmas que suenan puntuales cada mañana. Cumple, responde, produce. Si alguien revisara su rutina en papel, diría que es disciplinado. Si alguien mirara su rostro al despertar, sabría la verdad. Porque cada mañana abre los ojos con una sensación difícil de explicar. Un peso silencioso en el pecho, como si hubiera corrido toda la noche sin moverse de la cama. No está triste, no está enfermo, no está derrotado, pero tampoco está en paz. Es un cansancio que no se quita durmiendo, ni descansando, ni distrayéndose. Un cansancio que no viene del cuerpo, sino de algo más profundo. Su día transcurre como el de millones. Café rápido, mensajes pendientes, tareas acumuladas, conversaciones que no quiere tener pero debe sostener. Sonríe cuando corresponde, asiente cuando esperan que lo haga. Entrega resultados. Nadie sospecha nada. Nadie ve el desgaste invisible de alguien que vive en modo resistencia constante. Lucio cree que su problema es falta de motivación. A veces piensa que necesita vacaciones, o un cambio de trabajo, o una meta nueva, o una versión mejor de sí mismo. Pero lo que no sabe, lo que nadie le ha dicho todavía, es que su verdadero problema no es falta de hábitos, ni de disciplina, ni de capacidad. Es falta de gobierno interior. Porque puedes tener metas sin dirección interna, puedes tener disciplina sin claridad, puedes tener éxito sin estabilidad. Y cuando eso pasa, la vida se vuelve una actuación continua. Funcionas, pero no descansas. Avanzas, pero no te sostienes. Logras, pero no disfrutas. Lucio aún no entiende eso. Solo sabe que está cansado, cansado de pensar tanto, cansado de exigirse tanto, cansado de sentir que siempre falta algo para ser suficiente.
Y es precisamente en ese punto, cuando el esfuerzo ya no resuelve el vacío, donde aparece la pregunta que puede cambiar una vida. Una pregunta simple, directa, incómoda. Una pregunta que está a punto de escuchar. Parte 4. El mentor estoico y la pregunta que lo rompe. El encuentro no fue dramático. No hubo música, ni señales del destino, ni frases épicas suspendidas en el aire. Ocurrió en silencio, como ocurren las cosas que de verdad cambian una vida. Lucio lo conoció en una biblioteca antigua, de esas que huelen a papel envejecido y paciencia. El hombre parecía fuera de época, ropa sencilla, espalda recta, mirada tranquila. No tenía prisa, no tenía tensión, no tenía ese gesto apretado que carga quien vive corriendo detrás de algo. Lucio no supo por qué, pero sintió que estaba frente a alguien peligroso, peligroso en el sentido más raro, alguien que no necesitaba demostrar nada. Hablaron poco al inicio. El viejo escuchaba más de lo que decía, y mientras Lucio explicaba su rutina, sus metas, su cansancio y su frustración, el anciano asentía como si ya hubiera escuchado esa historia 1000 veces. Cuando Lucio terminó, esperando consejo, motivación o alguna técnica secreta, el hombre solo hizo una pregunta. ¿Para qué haces todo lo que haces? Lucio parpadeó. La pregunta parecía simple, pero algo en ella lo desarmó. Nadie le había preguntado eso antes. Siempre le preguntaban qué hacía, cuánto ganaba, qué quería lograr. Nunca para qué. Tardó en responder. Para que me respeten, dijo al final. Para no fallar, para sentirme suficiente. El viejo no corrigió, no debatió, no opinó. Solo tomó un cuaderno viejo de la mesa y lo deslizó hacia él. En la portada había 3 nombres escritos con tinta oscura. Epicteto, Séneca, Marco Aurelio. Lee, dijo el anciano con voz tranquila. Luego vuelve y dime si tu cansancio sigue siendo tu cuerpo. Lucio frunció el ceño. ¿Eso me va a dar energía? El viejo sonrió apenas. No, te va a mostrar por qué la estás perdiendo. Y en ese instante, sin discursos ni promesas, algo cambió. Porque Lucio entendió que quizá llevaba años intentando arreglar su vida desde afuera, cuando el verdadero conflicto estaba adentro. El cuaderno pesaba poco en sus manos, pero lo que contenía pesaría sobre su conciencia para siempre. Parte 5, Piedra 1. Aprobación. Vivir para el juicio ajeno. Lucio comenzó a leer esa misma noche. No buscaba filosofía, buscaba alivio, pero lo que encontró fue algo más incómodo, un espejo. En las primeras páginas comprendió que gran parte de su cansancio no provenía del trabajo, sino de la vigilancia constante en la que vivía. Cada decisión pasaba por un filtro invisible. ¿Qué pensarán? Cada logro necesitaba validación. Cada error se sentía como una amenaza pública. No trabajaba solo para avanzar, trabajaba para sostener una imagen. Y eso agota más que cualquier jornada larga. Epicteto lo decía con una claridad brutal. Si deseas agradar a todos, serás esclavo. No esclavo de cadenas visibles, sino de expectativas, de opiniones, de aplausos que nunca son suficientes. Cuando tu motor es la mirada externa, tu mente entra en estado de alerta permanente. Observas tus palabras antes de decirlas, calculas tus movimientos antes de hacerlos, editas tu personalidad según el entorno. Y aunque el cuerpo esté quieto, la mente nunca descansa. Lucio entendió algo doloroso. No estaba cansado por trabajar demasiado, estaba cansado por actuar demasiado, porque vivir para aprobación es vivir en evaluación constante, y nadie puede sostener esa tensión indefinidamente sin romperse por dentro. El estoicismo propone algo radical: hacer lo correcto aunque nadie lo vea, actuar por virtud, no por aplauso, elegir bien incluso cuando no hay recompensa inmediata. Ese cambio parece pequeño, pero transforma la energía por completo. Cuando dejas de actuar para impresionar, recuperas espacio mental.
Cuando ya no necesitas gustar, puedes concentrarte. Cuando tu valor no depende del reconocimiento, tu estabilidad deja de estar en manos ajenas. La práctica que el viejo mentor le sugirió fue simple y directa. Cada día realiza una acción buena sin contársela a nadie, sin publicarla, sin insinuarla, sin esperar que alguien lo note. Entrena el músculo de la libertad interior. Porque el día que ya no necesites que el mundo confirme tu valor, será el día que tu energía deje de fugarse en silencio. Parte 6, piedra 2. Comparación, competir con fantasmas. Al avanzar en el cuaderno, Lucio encontró otra verdad que le incomodó más que la anterior. Siempre había creído que compararse lo impulsaba a mejorar. Pensaba que mirar a otros más exitosos, más disciplinados o más admirados lo motivaba a superarse. Pero al observarse con honestidad, notó el efecto real. No lo impulsaba, lo drenaba. Compararse es una trampa elegante. Parece crecimiento, pero es desgaste. Parece ambición, pero es ansiedad. Porque cuando te comparas, no compites contra personas reales, compites contra versiones editadas de ellas. Ves resultados, no procesos. Ves victorias, no sacrificios. Ves la cima, no las caídas. Y competir contra una ilusión es la forma más rápida de perder energía. Marco Aurelio escribió una advertencia breve y precisa. No te distraigas con lo que hacen otros. No lo dijo como consejo moral, sino como estrategia mental. Sabía que la atención es limitada. Donde la colocas, ahí se va tu vida. Si la pones en la vida ajena, abandonas la tuya. Lucio empezó a notar cuántas veces al día su mente se desviaba. Revisaba logros de otros, medía su progreso contra estándares externos, evaluaba su valor según avances ajenos. Cada comparación era un microjuicio. Cada microjuicio, un microdesgaste. Y al final del día, no estaba cansado por lo que había hecho, sino por todo lo que había pensado mientras lo hacía. La comparación es agotadora porque siempre te deja en desventaja. Si vas atrás, te sientes inferior. Si vas adelante, temes perder la ventaja. Nunca hay paz, solo medición constante. El antídoto estoico no es ignorar el mundo, es cambiar la métrica. El mentor le enseñó una regla simple. No te preguntes si eres mejor que alguien. Pregúntate si eres mejor que hace 30 días. Esa comparación sí fortalece, porque depende de ti. Esa medición sí construye, porque se basa en evidencia real. Lucio comenzó a escribir cada noche una prueba concreta de progreso, una decisión más consciente, una reacción más tranquila, una distracción menos. Pequeñas victorias invisibles. Nadie las aplaudía, nadie las veía, pero él las sentía. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentirse detrás, empezó a sentirse en camino. Parte 7. Piedra 3. Perfeccionismo. Miedo disfrazado de excelencia. Lucio pensaba que su mayor virtud era exigirse mucho. Siempre había creído que esa presión interna era señal de disciplina, de estándares altos, de ambición verdadera. Pero al seguir leyendo, descubrió algo que lo incomodó profundamente. Muchas veces, el perfeccionismo no nace del deseo de hacer algo bien, sino del miedo a hacerlo imperfecto. Y ese miedo agota más que cualquier esfuerzo. Porque el perfeccionismo no descansa, no celebra avances, no reconoce progreso. Siempre encuentra un detalle que falta, un error que corregir, una mejora pendiente. Convierte cada tarea terminada en una tarea insuficiente. Y cuando la mente vive bajo esa regla, jamás experimenta cierre, solo correcciones infinitas. El viejo cuaderno citaba a Séneca con una frase que cayó sobre Lucio como un golpe silencioso. Mientras pospones, la vida pasa. No hablaba solo de procrastinar, hablaba de algo más sutil. Posponer la acción esperando condiciones perfectas.
Lucio entendió entonces cuántas veces había retrasado decisiones, proyectos o pasos importantes porque sentía que aún no estaba listo. Cuántas oportunidades había frenado no por incapacidad, sino por temor disfrazado de estándares. El perfeccionismo es peligroso porque se presenta como virtud, pero en exceso no produce excelencia, produce parálisis. Te convence de que todavía falta algo antes de actuar, y ese algo nunca llega. El estoicismo propone una alternativa más fuerte que la perfección, el progreso deliberado. No exige que todo salga impecable, exige que avances con intención. No mide tu valor por la ausencia de errores, sino por la presencia de acción. El ejercicio que el mentor le indicó fue simple pero desafiante. Adopta la regla 80-20 estoica, termina, entrega, ajusta, no pulas hasta desaparecer, no esperes aprobación previa, no retrases movimiento por miedo a crítica. Lucio empezó a aplicarlo en pequeñas cosas. Enviar ese mensaje que llevaba días editando, terminar tareas sin revisarlas 10 veces, publicar ideas sin pulir cada palabra. Al principio, sintió vértigo, luego sintió ligereza, porque entendió algo liberador. La excelencia real no nace del control absoluto, nace del coraje de avanzar imperfecto. Y en ese momento comprendió que durante años no había estado trabajando duro, había estado resistiendo vivir. Parte 8: minimalismo de energía, cortar lo inútil. Lucio pensaba que necesitaba más disciplina, más fuerza, más enfoque, pero al avanzar en las enseñanzas descubrió una idea que contradijo todo lo que creía. No necesitas más energía cuando aprendes a dejar de gastarla en lo innecesario. La mayoría de las personas intenta fortalecerse sin antes aligerarse. Añaden hábitos sin eliminar cargas. Buscan motivación sin soltar tensiones. Quieren avanzar, pero siguen sosteniendo pesos invisibles que nadie les pidió cargar. El problema no es que la vida exija demasiado. El problema es que aceptas demasiado sin cuestionarlo. Cada debería que repites en tu mente es un contrato invisible. Cada compromiso que mantienes solo por quedar bien es una fuga. Cada relación que sostienes por costumbre y no por verdad consume atención silenciosamente. Cada notificación que interrumpe tu enfoque fragmenta tu energía en pedazos diminutos. La mente no se agota solo trabajando, se agota sosteniendo. Lucio comenzó a observar su día como si fuera un estratega analizando un campo de batalla. Notó conversaciones innecesarias que lo drenaban, pensamientos repetitivos que no resolvían nada, obligaciones autoimpuestas que nadie le había pedido realmente. Era como descubrir pequeñas grietas en un recipiente que creía intacto. Comprendió entonces una regla simple pero transformadora. La energía no siempre se gana. Muchas veces se recupera eliminando lo que la roba. El ejercicio fue directo. Hizo una lista de fugas. No metas, no sueños, fugas, personas, hábitos, pantallas, tareas, preocupaciones hipotéticas, todo lo que absorbía su atención sin devolver claridad, y eligió eliminar solo una cosa ese mismo día, no 10, una. Al hacerlo, sintió algo inesperado: espacio, espacio mental, espacio emocional, espacio interno. Porque cuando dejas de cargar lo innecesario, no te vuelves más fuerte, te vuelves más libre. Y la libertad interior tiene un efecto inmediato en el cuerpo. Reduce la tensión, aclara la mente y devuelve energía sin esfuerzo extra. Lucio entendió entonces que durante años había intentado avanzar como quien corre cargando piedras en la espalda. No necesitaba correr más rápido, necesitaba soltar peso. Y esa realización marcó el inicio de su verdadera fuerza. Parte 9. Atención unificada. El cansancio invisible es fricción. Lucio siempre creyó que el cansancio venía de hacer demasiadas cosas.
pero al observarse con honestidad, descubrió algo más preciso. Lo agotaba hacer muchas cosas al mismo tiempo, incluso cuando físicamente solo hacía una. Su cuerpo estaba en una tarea, pero su mente saltaba entre 5. Mientras trabajaba, pensaba en pendientes. Mientras respondía mensajes, recordaba errores pasados. Mientras descansaba, anticipaba problemas futuros. No vivía en el presente, vivía en fragmentos. Y la fragmentación desgasta más que el esfuerzo. La atención es como un haz de luz. Cuando se concentra, ilumina con claridad. Cuando se dispersa, apenas alumbra. Cada cambio mental, cada distracción, cada pensamiento intruso, cada preocupación innecesaria es una fricción invisible que consume energía sin producir resultados. No lo notas en el momento. Lo sientes al final del día, cuando estás exhausto sin saber por qué. La mayoría cree que multitarea significa eficiencia. En realidad, significa división. Y toda división interna es desgaste. No porque la mente sea débil, sino porque fue diseñada para enfocarse, no para fragmentarse. Lucio entendió entonces que no estaba cansado por trabajar mucho, sino por cambiar de foco constantemente. Era como intentar correr en direcciones distintas al mismo tiempo. Ningún cuerpo soporta eso. Ninguna mente tampoco. La disciplina estoica propone un principio radicalmente simple. Haz lo que tienes delante, nada más. No lo que viene después, no lo que podría pasar, no lo que otros están haciendo. Solo lo que está frente a ti ahora. Ese principio no suena espectacular, pero aplicado con rigor, transforma la experiencia entera del esfuerzo. Porque cuando tu atención se unifica, la fricción desaparece. Y cuando desaparece la fricción, la energía rinde el doble. Lucio comenzó a practicarlo con bloques de tiempo definidos. Durante cada bloque, una sola intención. Si surgía otra idea, la anotaba y volvía. Si aparecía una distracción, la observaba y regresaba. No luchaba contra la mente, la entrenaba. Al principio fue difícil. Su atención quería escapar, como un caballo salvaje, pero con repetición, algo cambió. La mente dejó de resistirse y empezó a cooperar. Y por primera vez en años, Lucio terminó un día de trabajo sin sentirse drenado. No porque hiciera menos, sino porque, al fin, estaba completamente donde estaba. Parte 10. Ritmo sobre motivación. Disciplina, como energía compuesta. Lucio todavía cometía un error silencioso. Esperaba sentirse con ganas para actuar. Si amanecía inspirado, avanzaba con intensidad. Si amanecía pesado, dudaba. Si el ánimo bajaba, posponía. Creía que la motivación era el combustible principal. Pero la motivación es inestable. Sube con una buena noticia y cae con un contratiempo. Depender de ella es construir sobre arena. Ahí comprendió otra distinción clave. La energía real no nace del impulso emocional, sino del ritmo sostenido. El ritmo no es intensidad extrema, es constancia deliberada. No es hacer mucho un día y nada al siguiente. Es hacer lo necesario todos los días, incluso cuando no se siente épico. Séneca insistía en la idea de la constancia como fuerza acumulativa. No porque suene inspirador, sino porque es estratégico. Lo pequeño repetido supera a lo grande intermitente. La disciplina diaria crea una inercia que la motivación jamás logra sostener. Lucio comenzó a observar su energía como una inversión compuesta. Cada acción pequeña cumplida reforzaba su identidad. Cada promesa cumplida a sí mismo fortalecía su estabilidad interna. No necesitaba hazañas, necesitaba coherencia. El mentor le dio una herramienta sencilla pero poderosa, el mínimo sagrado diario. Una práctica tan pequeña que no dependiera del ánimo, pero tan constante que moldeara carácter. Podía ser leer una página, entrenar 20 minutos,
Escribir 10 líneas, meditar 5 minutos. No importaba la magnitud, importaba la inviolabilidad. Porque cuando cumples algo todos los días, pase lo que pase, le envías un mensaje claro a tu mente. No negocias contigo mismo. Lucio eligió su mínimo y lo protegió incluso en días difíciles. Cuando la presión aumentaba, no intentaba hacer más. Intentaba no romper el ritmo. Descubrió que mantener la cadena era más importante que brillar en un momento aislado. Y algo cambió profundamente. Dejó de medir su valor por cómo se sentía y empezó a medirlo por cómo actuaba. La motivación lo hacía fluctuar. El ritmo lo hacía estable. Y la estabilidad, silenciosa pero firme, comenzó a devolverle una sensación olvidada, confianza en sí mismo. Parte 11. Desapego del resultado. Hacer lo correcto por virtud. Había algo que aún drenaba a Lucio sin que lo notara del todo. La obsesión por el resultado. No solo quería actuar bien, quería que todo saliera exactamente como lo había imaginado. Quería control, quería certeza, quería garantía. Y esa exigencia invisible lo tensaba más que cualquier desafío externo. Porque cuando tu paz depende del resultado, tu estabilidad depende de factores que no controlas. Puedes prepararte, esforzarte, actuar con inteligencia y aún así el desenlace puede no responder a tus expectativas. Si tu mente está atada al resultado, cada incertidumbre se convierte en amenaza. Fue entonces cuando volvió a las páginas de Epicteto y encontró una enseñanza decisiva. Haz tu parte. El resultado no es tuyo. No significaba indiferencia, no era mediocridad, no era resignación, era enfoque estratégico. El estoico no abandona el esfuerzo, abandona la obsesión. Se compromete con la acción correcta, pero no permite que su paz dependa del aplauso, la aprobación o el desenlace. Lucio comprendió que gran parte de su cansancio provenía de intentar controlar lo incontrolable. Revisaba escenarios futuros en su mente. Anticipaba reacciones ajenas, imaginaba fallas posibles. Vivía adelantado a eventos que ni siquiera habían ocurrido. Y esa anticipación constante era un desgaste brutal. Decidió entonces redefinir lo que significaba ganar. Antes, ganar era obtener el resultado deseado. Ahora, ganar sería cumplir el proceso con integridad. Antes, éxito era reconocimiento. Ahora, éxito sería coherencia. Comenzó a preguntarse en cada situación: ¿estoy actuando con virtud? ¿Estoy haciendo lo que depende de mí? Si la respuesta era sí, soltaba el resto. No como acto pasivo, sino como acto de confianza interna. Al aplicar esto, algo se alivió de inmediato. La presión bajó. La ansiedad disminuyó. No porque las circunstancias fueran más fáciles, sino porque ya no luchaba contra variables que nunca estuvieron bajo su control. Entendió que la obsesión por el resultado es una forma sofisticada de miedo, y que el verdadero poder no está en garantizar el desenlace, sino en sostener la virtud mientras el desenlace se define solo. Ahora detente un momento. Después de todo lo que escuchaste, la pregunta no es si estás cansado. La pregunta es: ¿qué piedra estás cargando hoy? ¿Vives para aprobación? ¿Compites con fantasmas? ¿Pospones por miedo disfrazado de perfección? No intentes cambiarlo todo mañana. El estoicismo no funciona con explosiones de motivación, funciona con decisiones conscientes. Elige una piedra, solo una, y empieza hoy. Si este mensaje resonó contigo, haz algo más que escucharlo. Escríbelo, decláralo, deja un comentario con esta frase: hoy recupero mi energía. O si quieres algo más directo, una sola palabra: virtud. Que no sea un comentario para el algoritmo, que sea un recordatorio para ti, porque aquí no buscamos motivación de 5 minutos. Buscamos estructura mental, buscamos carácter, buscamos hombres que no quieran verse fuertes, sino serlo por dentro.
Si quieres más contenido que te enseñe a gobernar tu mente en lugar de reaccionar al mundo, suscríbete. En el próximo video vamos a hablar de algo que casi nadie domina. Cómo entrenar la calma cuando todo a tu alrededor intenta provocarte. Recuerda esto, el mundo siempre hará ruido. La diferencia la hace quien aprende a no romperse por dentro. Nos vemos en el siguiente.